Mi nombre es Surya, tengo 80 años y quiero empezar diciéndote algo que me tomó la mayor parte de mi vida entender con suficiente claridad como para vivir de manera diferente gracias a ello. La felicidad no es lo que tú crees que es, y el camino hacia ella no está donde la mayoría de las personas la están buscando. Pasé décadas buscando felicidad en lugares que no podían sostenerla, en la aprobación, en el logro, en la preservación permanente de estados placenteros, en el control de los resultados, en la certeza de que lo que amaba permanecería, en la satisfacción de finalmente convertirme en el tipo de persona que siempre había creído que debía ser. Ninguna de esas búsquedas fracasó porque yo no estuviera suficientemente dedicado. Fracasaron porque estaban apuntando en la dirección equivocada. Y cada enseñanza budista que había estudiado desde que era joven, suficiente para entender el lenguaje, estaba en realidad intentando decirme esto. Pero hay una diferencia entre entender una verdad y ser transformado por esa. Y esa diferencia, descubrí, lo es todo. Quizás has tenido momentos de felicidad genuina en tu vida y luego los has visto desaparecer sin poder explicar por qué ni prevenirlo. Quizás has logrado cosas que creías que te harían feliz y descubriste que la satisfacción duró menos de lo que esperabas y dejó menos atrás de lo que esperabas. Quizás hay una especie de frustración silenciosa debajo de tu vida diaria, una sensación de que el contentamiento siempre está ligeramente fuera de alcance, siempre dependiente de que se cumpla una condición más, siempre apenas más allá del momento presente. Si algo de eso es cierto, quédate conmigo, porque lo que estoy a punto de compartir no es una promesa de que la vida se volverá indolora. Es un relato honesto de lo que realmente cambia cuando un ser humano comienza a entender dónde realmente vive la felicidad. Nací en el norte de Tailandia, en una vida que no fue poco amable, pero que ofreció muy poco amortiguador contra la dificultad. Aprendí pronto, como aprenden las personas que crecen con incertidumbre real, que la seguridad siempre era condicional, que lo que estaba aquí hoy podría no estar aquí mañana. Y de ese aprendizaje desarrollé una relación muy particular con la felicidad. La perseguía intensamente cuando podía encontrarla y me aferraba a ella desesperadamente cuando la tenía. Trataba cada estado placentero como algo que debía ser preservado, cada estado desplacentero como algo que debía ser eliminado lo más rápido posible. Siempre estaba o alcanzando algo que no tenía o defendiendo algo que tenía miedo de perder. Y en ese constante alcanzar y defender, la felicidad misma seguía escapando. Cuando entré al templo, asumí que la vida espiritual proporcionaría lo que la vida ordinaria no había dado: un terreno estable, una fuente de contentamiento más confiable, algo que no dependiera de que las circunstancias estuvieran arregladas de cierta manera. Y la práctica espiritual sí me ofreció algo real. Pero lo ofreció lentamente, y lo ofreció a través de un camino que era casi lo opuesto de lo que había esperado.
El camino no me alejó de la dificultad, me llevó más honestamente hacia ella. No me dio mejores condiciones para la felicidad. Gradualmente cambió mi relación con las condiciones mismas. And here's what I didn't understand then. La felicidad que había estado persiguiendo siempre dependía de que algo fuera de mí mismo fuera de una manera particular. Las experiencias placenteras tenían que continuar, las desplacenteras tenían que terminar. Las personas tenían que comportarse razonablemente. Los resultados tenían que favorecerme. La salud tenía que mantenerse. Los roles tenían que permanecer. Toda esa dependencia hacía de la felicidad algo inherentemente frágil, porque nada afuera de ti es confiablemente estable. Y una felicidad que depende de lo inestable es en sí misma inestable. No porque estés haciendo algo mal, porque estás construyendo sobre un terreno que no puedes sostener. El primer cambio real en mi comprensión llegó cuando comencé a investigar genuinamente lo que estaba ocurriendo en el momento preciso cuando surgía el sufrimiento. No el sufrimiento en el gran sentido filosófico, sino el sufrimiento ordinario, diario, de la insatisfacción, del querer que las cosas fueran diferentes de como eran, de la resistencia específica que mi mente ofrecía a lo que realmente estaba presente. Lo que encontré una y otra vez fue que el sufrimiento no venía del evento, venía del espacio entre cómo eran las cosas y cómo yo requería que fueran. El momento en que algo era diferente de mi preferencia, mi mente producía una calidad particular de resistencia, y esa resistencia era lo que dolía, no la cosa en sí, la resistencia a la cosa. Esto suena abstracto, pero tiene una consecuencia muy inmediata y muy práctica. Si el sufrimiento viene de la resistencia a lo que es, entonces reducir el sufrimiento no requiere principalmente cambiar lo que es. Requiere cambiar la relación entre la mente y lo que es. Y ese cambio, practicado honestamente y persistentemente con el tiempo, es lo que la enseñanza budista realmente ofrece. No la eliminación de la dificultad, la gradual disolución del sufrimiento innecesario que la resistencia añade a la dificultad. You know what surprised me most? La felicidad que comenzó a emerger de esta práctica era muy diferente de la felicidad que había estado persiguiendo. La felicidad que había estado persiguiendo era intensa, pero inestable. Llegaba en picos y luego se desvanecía. Dependía completamente de que las condiciones cooperaran. Siempre estaba bajo amenaza. Lo que comenzó a emerger
de la práctica genuina era más silencioso que eso, menos espectacular, pero también mucho más duradero. No era la felicidad de obtener lo que quieres, era algo más parecido al contentamiento, de estar genuinamente presente con lo que es, de encontrarte con tu experiencia real sin requerir que sea algo diferente, de descubrir que incluso los momentos ordinarios, cuando no se está discutiendo con ellos, ni escapando de ellos, ni gestionándolos, contienen algo suficiente. Déjame explicar el camino específico con más claridad. La comprensión budista de la felicidad comienza con un reconocimiento que la mayoría de las personas encuentra incómodo. La causa del sufrimiento es el ansia, no el deseo en el simple sentido de querer cosas, sino el ansia en el sentido más profundo de requerir que ciertas experiencias continúen y requerir que otras terminen. Requerir que las sensaciones placenteras permanezcan. Requerir que las desplacenteras se vayan. Requerir que las personas se comporten de maneras particulares. Requerir que la vida tenga una forma particular. Este ansia no es un fracaso moral, es un hábito de mente profundamente condicionado, y es lo que nos mantiene en lo que el Buda llamó el ciclo de buscar y nunca llegar. Porque la ansia, por su naturaleza, no puede ser satisfecha. Cada vez que se cumple, se mueve. Cada vez que se cumple un deseo, el alivio es breve y aparece un nuevo ansia. Esto no es pesimismo, es una descripción precisa de un tipo particular de vida interior. El camino que el Buda ofreció no es dejar de sentir y dejar de importarse y dejar de ser afectado por la vida. Es entender la diferencia entre la preferencia genuina y el ansia desesperada, entre querer algo y requerirlo para tu paz, entre involucrarte plenamente con la vida y estar completamente a la merced de si la vida coopera. Esa distinción, vivida en lugar de solo comprendida, es donde la felicidad se convierte en algo diferente a la búsqueda interminable de condiciones favorables. Lo que la mayoría de las personas no se da cuenta es que este camino requiere algo inusual. Requiere que te vuelvas hacia la dificultad en lugar de alejarte de ella. Porque los lugares donde el ansia y la resistencia son más activas son precisamente los lugares donde la práctica más se necesita. La relación que te frustra, la circunstancia que no puedes controlar, la pérdida que no elegiste, la emoción que desearías no estar teniendo. Estos no son obstáculos para el camino, son el camino. Cada momento de dificultad genuina encontrado con conciencia honesta en lugar de resistencia o evasión es un momento donde el terreno interior se vuelve ligeramente más estable,
donde la felicidad que no depende de que las cosas vayan bien se vuelve ligeramente más accesible. Hay algo específico que quiero decir sobre la ecuanimidad, porque a menudo se malentiende. La ecuanimidad no es indiferencia, no es la supresión del sentimiento, no es la ejecución de la calma, es la capacidad de sentir plenamente sin ser completamente definido por lo que sientes, de experimentar la dificultad sin ser consumido por ella, de experimentar el placer sin aferrarte a él tan desesperadamente que su final natural se convierta en devastación. La ecuanimidad no es la muerte del compromiso, es el compromiso sin el sufrimiento que la ansia añade, y es, en mi experiencia, el terreno desde el cual crece la felicidad más profunda. También necesito decir algo sobre la compasión, porque en el budismo estas cosas no están separadas. El camino hacia tu propia felicidad genuina es inseparable del cultivo del cuidado genuino por los demás, no como una obligación moral, como un reconocimiento de que el sentido de separación entre tú mismo y los demás es en sí mismo una fuente significativa de sufrimiento. Cuanto más contraída y centrada en sí misma está la vida interior, más vulnerable es a cada cambio en sus propias condiciones. Cuanto más genuinamente abierta a los demás, más la vida interior participa en algo más grande que su propia comodidad momento a momento. Encontré esto ser prácticamente verdadero de maneras que no esperaba. Los períodos de mi vida, cuando estaba más enfocado en mi propio contentamiento, no eran los más felices. Los períodos cuando algo genuinamente más grande que mi comodidad personal estaba sosteniendo mi atención, eran a menudo sorprendentemente llenos de una alegría silenciosa que no tenía nada que ver con que mis condiciones fueran favorables. Este es el secreto que el título promete. No es un secreto en el sentido de estar oculto o complicado. Es un secreto en el sentido de que va completamente en contra de lo que la mente condicionada naturalmente busca. La mente natural busca la felicidad persiguiendo condiciones placenteras y evitando las desplacenteras. El camino que el Buda señaló dice algo casi exactamente opuesto. Deja de correr de las condiciones desplacenteras y deja de aferrarte a las placenteras. No porque las condiciones no importen, sino porque el correr y el aferrarse son en sí mismos la fuente primaria del sufrimiento que previene la felicidad. Y cuando el correr y el aferrarse se suavizan, aunque sea un poco, lo que queda es algo más silencioso y más simple, y mucho más genuinamente tuyo de lo que cualquier cosa podrías haber alcanzado persiguiéndola directamente. A los 80 años puedo decir que no estoy libre de todo ansia y toda resistencia.
Todavía siento el tirón de querer que las cosas sean diferentes a veces. Todavía noto el apretamiento familiar cuando algo que valoro está amenazado. Pero algo ha cambiado en la relación entre esas experiencias y la calidad de mi vida interior. Pasan de manera diferente. No poseen la casa de la misma manera. Y en el espacio que se ha abierto, algo se ha vuelto disponible que pasé la primera mitad de mi vida buscando en la dirección completamente equivocada. Si estas palabras te están llegando hoy, quizás quédate con ellas por un momento en lugar de pasar inmediatamente más allá de ellas. Pregúntate honestamente, ¿qué estás actualmente requiriendo para ser feliz? ¿Qué condición debe cumplirse antes de que te permitas sentir contentamiento? ¿Qué experiencia debe terminar antes de que te dejes descansar? Esas preguntas no son acusaciones, son el comienzo del camino. Y si este mensaje te dio algo real, dime en los comentarios qué aspecto de esta comprensión resuena más con donde estás ahora mismo. Porque a veces una sola reflexión honesta es el comienzo de una manera muy diferente de moverse a través de los días.